Esta segunda y última parte del contrato de sociedad incluye ver algunos elementos básicos que pasan por considerar la cesión de las partes sociales, el retiro y exclusión de los socios y la extinción de la sociedad. Por lo que toca la primera parte, la cesión de las partes sociales. Estamos hablando de un contrato en donde va a recibir el nombre de parte social la representación de la participación que tienen los socios dentro de la sociedad. La regla es que las partes sociales no son cesibles. Dicho de otra forma, no se puede transmitir la cualidad de socio por regla general por efecto de la voluntad de las partes. Así, sí sería posible a nivel de excepción que un socio cediera su parte, o sea, transmitiera su cualidad de socio, siempre que el contrato así lo establezca conforme a las reglas que él prevea, sea por mayoría o por unanimidad, sea que se estipulen derechos de preferencia o de tanteo para los demás socios. La preferencia, como lo vimos en el caso del arrendamiento, significaría que debo ofrecer primero a los demás socios antes de ofrecerle a un tercero, y el tanteo es la posibilidad que tiene un socio de tener una conversación, un diálogo a título de tratativas o de charla preliminar con quien está en intención de ceder a fin de explorar los términos de la negociación. Sería poco menos que la preferencia, pero implicaría también el que tomara conocimiento los otros socios de la eventual transferencia de la parte social. Ojo, sí debe quedar claro que puede darse cesión de crédito respecto de los derechos que tenga el socio contra la sociedad por indemnizaciones debidas o por las garantías, por las garantías, no, por las utilidades que la sociedad deba distribuir. Pues esos derechos de crédito pueden ser cedidos como cualquier otro crédito, solo que en este caso debe ser notificada la sociedad o ésta debe aceptar en los términos en que haya sido pactado en el contrato social esta posibilidad. En lo que toca al retiro y exclusión de los socios, decirse que el principio es que no pueden retirarse los socios. No pueden retirarse los socios de la sociedad, sino en los casos que están previstos por la ley con las consecuencias que ella señala, que normalmente lo que conducen es a la disolución de la sociedad. Ahora bien, el contrato puede establecer el derecho a retirarse los socios por las causas que así se dispongan y a que el contrato estipule claramente si la sociedad se extingue o si por el contrario continúa entre los restantes socios. Respecto del supuesto de exclusión, esto es ya no cuando el socio se retira por su cuenta, sino que es expulsado, excluido de la sociedad por decisión mayoritaria o unánime de los demás socios, esto en principio no está permitido y la doctrina se resiste que pueda estipularse en el contrato una situación tal. De todas formas, habría que estar a lo que la jurisprudencia del momento pudiera ir indicando. Pero la verdad es que la regla es que los demás socios no puedan expulsar a uno de ellos si se producen incumplimientos o demás,
pues eso puede conducir a la extinción de la sociedad, pero en razón de la resolución del contrato por la vía especial que ella misma pueda llegar a tener o por las vías ordinarias que están establecidas en la ley. Pero no es, es inusual que los socios, al menos en las sociedades civiles, puedan expulsar a los demás socios del seno de la sociedad. Por lo que toca a la extinción de la sociedad, allí hay una disputa conceptual respecto a qué debe entenderse por extinción, porque puede ser que se trate del fin de la personalidad jurídica o de la terminación de las relaciones sociales, o de su lado, porque la sociedad deje de girar para alcanzar el fin social. Entonces, para superar ese punto, pues lo que ha hecho la doctrina es proponer que la extinción tiene varias etapas. Una primera etapa que sería la disolución de la sociedad y una segunda etapa que es la liquidación, con dos fases al menos que se puede reconocer: la liquidación propiamente dicha y la división o partición de los bienes. La disolución de la sociedad, aquello que pone fin a la actividad social, porque ya no podemos continuar persiguiendo el objeto social que se ha previsto, implica la modificación de la capacidad de goce de la sociedad, que puede ella llegar a ser en un cierto momento. También van a cesar los poderes de los administradores y se activan los poderes de los liquidadores en los términos en que se hayan previsto en el contrato por la ley, y se abre entonces el camino a la liquidación. Respecto de esto de la disolución, hay varias causas. La primera de las causas, en una enumeración enunciativa que se hace y desde el punto de vista especial, porque las causas generales, como el mutuo disenso, pudieran dar término al contrato, vamos a tratar en los términos en que maneja Aguilar Rondona este punto, que son las causas especiales previstas por la ley para la terminación de la sociedad. El primero es la expiración del término por el cual la sociedad ha sido constituida. Sobre este punto ya hemos dicho que si nada se ha declarado en el contrato sobre tal término, pues se entiende que la sociedad es ilimitada, o al menos se extenderá todo lo necesario por el objeto que se haya previsto, en caso de que se le haya individualizado de tal manera que pueda identificarse el comienzo y fin del tal objeto. Recuerden, en el punto, en el video anterior, hablábamos de la explotación de litio, por ejemplo. ¿Se puede prorrogar una sociedad? Sí, perfectamente, por los mismos medios por los que se le constituye. La consumación del negocio o la imposibilidad de realizarlo implica que la actividad para el que se contrajo la sociedad ha sido cumplida, o llegamos a un punto en que no es difícil que se dé, sino que técnicamente por imposibilidad física o jurídica no puede alcanzarse el objeto social que se ha previsto. Piensen, por ejemplo, en una sociedad dedicada a la comercialización de hidrocarburos, que para el estado en que se constituyó la sociedad, en ese momento la legislación permitía que la comercialización pudiera ser llevada adelante por particulares, por privados, y luego el Estado nacionalice la actividad, la expropie. Si ese es el caso en que el Estado nacionaliza, para mantenernos en el término más apropiado en lo que estamos hablando, indica que solo las entidades públicas son las que pueden realizar la comercialización, pues significa que todas las entidades privadas que habían sido creadas para tal comercialización quedan disueltas. En este tema de la imposibilidad de realizar el negocio, hay algunas reglas respecto de la pérdida del objeto del aporte. Ojo, estamos hablando de el aporte que deben hacer los socios. Entonces, si uno de los socios propuso en el contrato poner la propiedad de un bien a nombre de la sociedad, ponerlo en común,
y este objeto pereció antes de ser aportado, pues la sociedad queda disuelta respecto de todos los socios. Es lo mandado por la ley y es porque el aporte que estaba previsto y por el que se había formado el consenso entre todos los socios, el aporte de ese socio en concreto ya no puede realizarse porque ha quedado destruido, porque ha desaparecido, porque pereció, pues entonces la sociedad queda disuelta. También queda disuelta en todos los casos de pérdida de la cosa cuando el solo goce fue puesto en común y la propiedad queda correspondiendo al socio, nuevamente por la pérdida de la cosa. En cambio, si la cosa cuya propiedad se aportó a la sociedad se pierde una vez que la sociedad ha quedado constituida, que el aporte ha sido realizado, pues en ese supuesto la sociedad se mantiene, porque ya la pérdida y corresponderá en los términos de los riesgos, como lo hemos mencionado antes, al socio o a la sociedad, pero el aporte, la obligación del socio ya se había cumplido. La muerte, la interdicción, la quiebra o la insolvencia de uno de los socios, tratándose de una sociedad fundamentalmente de personas, pues todas estas son causas que lo van a extinguir, un poco en los mismos términos que mencionábamos para el caso del mandato. No se habla ni de la inhabilitación ni de la cesión de bienes, pero se entendería que en ambos casos, según las circunstancias, correspondería considerar la sociedad disuelta. Dicho de otro modo, esa causal se puede interpretar en el sentido que cada vez que exista un hecho que le impida al socio cumplir personalmente con sus obligaciones, pues la sociedad procederá a disolverse. Esa disolución es de pleno derecho, de tal forma que no se continúa con los herederos del socio muerto ni entre los socios restantes, a menos que así haya sido pactado en los términos del contrato. De todas formas, revisen la norma del 1676. Los socios también pueden manifestar la voluntad de no continuar en sociedad. Esto es posible y es fundamentalmente válida en los casos de las sociedades de duración ilimitada. Estipula el código que la disolución de la sociedad por voluntad de una de las partes no se aplica sino a las sociedades cuya duración es ilimitada y se efectúa por una renuncia notificada a todos los socios con 3 meses de anticipación. En todo caso, la renuncia debe ser de buena fe y no intempestiva. Las sociedades de duración limitada, en los casos en que existan justos motivos, como el caso de que uno de los socios falte a su compromiso o una enfermedad habitual lo haga inhábil para negocios de la sociedad, pues también puede entrar en consideración como causal de extinción. En el caso de la sociedad de duración ilimitada, se deben cumplir algunas condiciones. ¿Cuáles? Que el socio notifique a los demás de su voluntad de dar por terminada la relación social con 3 meses de anticipación al menos, que la renuncia sea de buena fe, y aquí queda excluido, por ejemplo, la circunstancia en que el socio pretenda apropiarse de todos los beneficios que se habían propuesto sacar en común. Puede ser porque se hayan previsto un mecanismo de entrega de utilidades por rotación y el que recibe primero las utilidades luego decide dar por terminada la relación impidiendo que los demás pudieran recibir tales utilidades. Ahí no habría buena fe. Y que la renuncia no sea inoportuna, que no sea intempestiva. En la sociedad de duración limitada, el principio es que el socio no puede producir la disolución de la sociedad por esta causal, sino por justos motivos que debe apreciar el juez. Uno de los socios falte a su compromiso o que una enfermedad habitual lo haga inhábil para los negocios de la sociedad.
La doctrina no permite que este derecho de solicitar la terminación anticipada pueda ser renunciado y tratándose de del ejercicio de una facultad personalísima, no puede ser ejercido por vía de acción oblicua por los acreedores. ¿Cuáles son los efectos de la disolución de la sociedad? Lo primero es que la capacidad jurídica de la sociedad se ve modificada. ¿Por qué? Porque una vez disuelta, ya todas las facultades que existían para la gestión del fin económico común desaparecen, de tal manera que la capacidad va a quedar limitada es a las actividades de liquidación de la sociedad. La personalidad jurídica se va a mantener, pero también a los fines de liquidación, o sea, en orden a asegurar que la liquidación se produzca, pero ya el giro social se ha detenido. Por eso los poderes de los administradores desaparecen y la sociedad entra técnicamente en fase de liquidación. La liquidación, hemos dicho, tiene dos partes, una parte en sentido amplio y una parte en sentido estricto. La liquidación en sentido estricto va a verse al lado del mecanismo de la partición, porque en sentido amplio la liquidación incluiría tanto la liquidación en breve como la participación. La liquidación en sentido amplio sería el género y las otras dos serían las especies. En estricto sensu, la liquidación lo que pretende es convertir todas las relaciones jurídicas cuya titularidad pertenezca a la sociedad en un patrimonio susceptible de distribución. Dicho de otra manera, hablamos de liquidación porque todas las relaciones jurídicas van a quedar expresadas en términos económicos. Así cuando ustedes el año pasado hablaban de obligaciones líquidas y exigibles, bueno, aquí buscamos eso, que se conviertan en asuntos estrictamente patrimoniales para que puedan ser luego divididos. Allí hay unas reglas. Las operaciones de liquidación, ¿quién las debe ejecutar? El liquidador o la totalidad de los socios. El liquidador, ¿por quién va a ser designado? Por los socios por unanimidad, a menos que el contrato hubiera dispuesto otra cosa. Si hay desacuerdo de los socios, lo nombra el juez a solicitud de cualquiera de ellos, salvo que se esté ejecutando el contrato, y entonces debemos atenernos a las reglas del contrato para la designación. ¿Cuántos pueden ser? El número de liquidadores y demás debería quedar previsto en el contrato social. En todo caso, el liquidador, sea que lo nombren los socios o lo nombre el juez, solo puede ser removido por justos motivos. ¿Cuáles son esas operaciones de liquidación? El liquidador debe ocupar los archivos de la sociedad, sus bienes, debe proceder a exigir los derechos de la sociedad, o sea, los créditos de las que ella es acreedora, debe pagar las deudas a los acreedores, o sea, cumplir con todas las obligaciones que constituyen su pasivo, tanto ad extra como ad intra, porque recuerden que los socios pueden tener acreencias contra la sociedad por lo que ellos mismos hubieran podido adelantar, y debe entonces el liquidador sumar todos los activos y con ellos pagar todos los pasivos. El liquidador tiene en orden el cumplimiento de sus funciones, poderes de representación y de administración. Luego, pagados todos los acreedores y separadas para las sumas para el pago de deudas no vencidas o deudas litigiosas, deudas que estén siendo discutidas, que se le haya pagado a todos los socios todo lo que bien pudiera deberse, se revisa lo que quede como el activo social. Si queda
patrimonio en positivo, eso tiene que ser dividido entre los socios y es lo que constituye la partición. Si el contrato no dispone lo contrario, se entra con las siguientes reglas. Primero, partir que las reglas de la partición de herencia son supletorias de las disposiciones del código respecto de la partición entre los socios, y luego las normas especiales que tendrían preferencia a falta de estipulación en el contrato es que si el remanente que es partible resulta suficiente, cada socio toma una parte igual al valor de su aporte, a menos que haya consistido en industria o en el goce de una cosa, y si queda excedente, este es repartido entre los socios en proporción a la parte de cada uno de los beneficios, o sea, siguiendo las reglas de distribución de las utilidades. A falta de pacto contrario, el socio que aportó una cosa en propiedad tiene derecho a exigir que se le devuelva la misma cosa, aun cuando ésta subsista en el patrimonio social. El socio en principio no tiene ese derecho, pero puede quedar así pactado. Si el líquido fuere insuficiente para cubrir la totalidad de los aportes, se va a hacer la distribución según las reglas anteriores, pero se va a acusar la pérdida en proporción a la distribución de los beneficios. O sea, en la misma proporción en que se distribuían los beneficios, se va a distribuir la pérdida que haya podido tenerse. Y si efectivamente al final de todo esto nada hay que partir, pues los socios más bien tendrán que cubrir el resto de las obligaciones en los términos de la responsabilidad ilimitada, subsidiaria y viril, que ya hemos mencionado en ocasión anterior. Muy bien, esta era la parte final en materia de sociedad.